Bienvenidos a otra sesión de Archivers Lab. Ese es el laboratorio donde invitamos a los innovadores a soñar y a soñar en grande y no solo eso, sino a cumplir sus deseos y hacerlos realidad. Hoy tenemos como invitado un invitado muy especial, es Fabián Schwartz. Bienvenido hoy con nosotros. Por favor, preséntate y quién es Fabián Schwartz. Bueno, buenos días y muchas gracias por invitarme. Pues Fabián Schwartz, ¿quién es Fabián Schwartz? Yo soy nativo alemán. Em, Empecé mi vida laboral como gerente de proyecto en tecnología y de allí me pasé a más de 20 años en 4 continentes trabajando. El último llegué aquí a Colombia hace unos años y todo mi tema de interés es liderazgo, métodos ágiles, inteligencia artificial. Wow, Fabián, me parece súper interesante. Acá los chicos creo que todavía no están enterados, pero tú tienes un curso que ellos van a tomar, van a estar evaluados, van a tomar ciertas tareas, ciertos quizzes y ciertas preparaciones. Pero antes de adelantarnos a ese punto, quería preguntarte, además de todo ese contenido, todo ese background que has tenido, quisiera preguntar qué es esa cosa que te hace especial, o un sueño que nos quisieras compartir. Un sueño y qué me hace especial. Pensemos, si uno ve los cursos, es muy metodológico siempre, así como se trata de aprender a paso A, B, C. Yo creo que mi verdadera especialidad es leer los equipos, los cosas que no se dicen. No sé cómo ponerlo para hablar en alemán, de eso suena raro, pero como lea un poco la vibra de la persona y cómo encaja con ese equipo. Y mi sueño tiene nada que ver con eso. Mi sueño es tener un criadero de caballos. De hecho, ya tengo un pequeño criadero aquí de Paso Fino con mis hijos. Y la idea es pues crecerlo y hacer un poco más con eso. Wow, Uy, súper Fabián, déjame, interesante. yo me meto porque si no Jorge no nos deja hablar. Yo antes de que Jorge diga, y porque Jorge se ha convertido en el Achiever Podcaster Líder y quiero felicitarlo en frente de ti, Fabián. Te veo volando. Pero tenemos a alguien nuevo ahora, que es Mafe. Ella es la belleza de Achievers Lab. Mafe, no sé si te quieres presentar 30 segundos, porque a Jorge ya lo conocen y a Fabián lo acaban de conocer. No, claro que sí. Bueno, hola a todos. Mi nombre es María Fernanda, soy estudiante de Economía en Gobierno y Asuntos Públicos y pues hago parte del equipo Achievers y me parece súper chévere pues estar aquí en este podcast junto a Fabián, pues que nos va a enseñar un montón sobre metodologías ágiles y que es un tema que pues particularmente me gusta mucho. Qué Listo, bien, Mari. Mafe. Mafe, y mira lo siguiente, Mafe. Fabián dijo un superpoder. Cuando tú ves a Fabián y dices, uy, habla alemán, viene de Alemania, tú dices, uy, es estructura, es forma, pero yo no lo veo así. Yo veo a Fabián, a alguien que, que desestructura y entiende los equipos y sobre ese entendimiento de las personas y los equipos coloca frameworks que los hace mejores equipos, ¿ya? Ese es un superpoder que yo te veo, Fabián. ¿Tú qué opinas? ¿O me equivoco? Pues suena interesante escuchar como un análisis. Mm, yo creo que hay un estereotipo de los alemanes que son muy psicorrígidos y es muy cierto. Creo que efectivamente soy psicorrígido. Pero no Pero tan. sí, esa parte que tú dices sí es cierto y creo que es siempre el otro 50% que uno olvida cuando arma equipos. Muy bien, Fabián, muy bien. Qué rico estar aquí todos juntos. Y bueno, le devuelvo el desafío a Jorge, nuestro super líder de podcast. Dale, George. Claro que sí, Luis. Bueno, entonces, viendo ya a la calidad de invitados que tenemos el día de hoy, también quisiera invitarlos a explorar un poco cómo es ese tema del talento humano dentro de las empresas, dentro de proyectos, ¿no? Y todo eso alrededor de Scrum. Quizás para hacer un pequeño resumen de qué es Scrum, Scrum es una metodología ágil. Agilismo es una filosofía dentro del Lean que surge, digamos, de esa necesidad de hacer las cosas más rápido, de entregar más valor, quitando como desperdicios o tareas innecesarias. A partir de esto, quería preguntarle a Fabián, ¿cómo el talento humano tiene que ver en esta parte? ¿Cómo nosotros tenemos que identificar buenos equipos, equipos de alto desempeño y cuál es el impacto que esto tiene, eh, digamos que en los resultados que estamos buscando? Pues sí, efectivamente es probablemente la parte más importante y después viene la metodología. Yo pienso
no es tanto que uno puede identificar un equipo de alto desempeño, pues si hay uno, tú ya lo ves, ya no hay mucho que identificar, ¿sabes? Ese es de alto desempeño. Es más como cómo lo puedo crear. Y ahí, obviamente, una parte es seleccionar el talento, eso es absolutamente clave y no es tan sencillo, pero incluyendo cuando tienes ese talento, no significa que vas a crear un equipo de alto desempeño. Está un ejemplo muy famoso en baloncesto del año 2004, donde el super equipo de baloncesto de Estados Unidos que siempre gana los Juegos Olímpicos, siempre este que participan, tenía Allen Iverson, LeBron James, todas las grandes estrellas y no solo no fueron primeros, sino terminaron terceros. Entonces ellos tenían todos los talentos, pero no tenían equipo. Entonces, de pronto contestando la primera parte, ¿cómo seleccionar? Mm, yo creo que hay dos partes importantes. Los hard skills sí son importantes, no puedo decir que no, definitivamente. Sí, y en Silicon Valley existe como esto 10X, esta teoría, entonces un muy buen desarrollador produce 10X lo que produce uno normal, no uno malo, uno normal. Entonces, sí se necesitan estas habilidades, pero también siempre se necesitan habilidades blandas. Y es interesante, eso depende más de la cultura en que te encuentras. Entonces, por ejemplo, en culturas latinas con distancia en el poder relativamente alto, la empatía es una de las habilidades más importantes. Mientras en Alemania, pues la empatía obviamente me ayuda, pero no es tan importante como acá, por ejemplo. ¿Sí? En Alemania puedo decir, si, no sé, a mi compañero de trabajo llega al trabajo y dice, no, en la casa tengo tal problema, mi madre está enferma, no sé, imagínate, y yo puedo decir, bueno, está bien, pero déjalo en la casa, aquí trabajamos. Y no, de pronto no es lo más amigable o amable decir, pero se entiende en el contexto de la cultura. Si intentan eso acá, van a de pronto tener un pequeño problema. Entonces, de pronto, esos serían los dos partes de seleccionar, como hard skills sí importan, pero los soft skills que crean, en fin, te ayudan a crear el equipo, aún importan probablemente más. De hecho, una historia que me acuerdo, hace años atrás, me acuerdo como 15 años durante mi MBA, tuvimos el CFO de Pepsi, Pepsi Cola, PepsiCo y lo podemos entrevistar. Entonces yo pregunté, yo pensé que voy a hacer la super pregunta, ¿no? Entonces pregunté, ¿y tú pasaron cuáles criterios contratas la persona? Y él solo contestó, hire for fit, not for skill. Next question. Y básicamente diciendo, pues, ponga atención que esa persona encaja al equipo y no tanto a la habilidad, porque la verdad puedes enseñar. En la segunda parte, y eso es más difícil todavía, una vez que tienes ese talento, tienes que crear un equipo. Y hay un estudio muy famoso de Google, no sé si han escuchado el proyecto Aristóteles, donde encontraron 5 factores claves para creación de equipo, pero el más importante, lejísimos, el más importante, se llama seguridad psicológica. Sí, entonces es como la otra manera de la confianza, si quieren, donde o significa, ¿qué significa? Significa que yo puedo hablar abiertamente de errores y no me sacrifican de una vez. Sí, eso no significa que tengo permiso de cometer cualquier error, pero que podemos hablar de eso y tenemos, digamos, la famosa cultura de error y aprender del error. No sé si conteste tu pregunta, No, Jorge. perfecto, Fabián. Y de hecho me gusta mucho que hables de eso porque en la clase hemos tomado también el enfoque de las power skills, ¿no? También son Ujú. parte importante de todo esto y de lo que no es muy general que uno se lo escuche como comúnmente en el entorno. Y es importante tener esa empatía con el otro, tener empatía con tu equipo, tener empatía con el cliente, tener empatía con lo que estás haciendo y con lo que buscas hacer, ¿no? Entonces, me gustaría también, no sé, Luis, si quieras opinar sobre algo. Claro, yo como ya yo no interrumpa a Jorge porque ese man es un volador, entonces lo hace tan bien que yo digo yo aquí sobro y eso me encanta. Me encanta cuando veo a los equipos y sobre todo a los achievers y a la gente de universidades como la Nacional, los Andes, Externado, talento de Telefónica, de Alpina, creando, innovando. Y me encanta cómo lo pones porque en la sesión que tuvimos en Telefónica hace un tiempo, arrancamos con el video que resume el aprendizaje de Google, ya de cómo el psychological safety es importante.
Y el programa que tenemos diseñado arranca mucho por un proceso de autoconocimiento. Una vez que yo me conozco, entiendo dónde estoy, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, entiendo mi Ikigai, ahí arranco a construir equipo y equipo que sea balanceado, que sean diferentes. Y ahí me voy al tema de cultura. ¿Cuál es la cultura que quiero tener en este equipo? Y ahí me voy a storytelling. ¿Ya? Storytelling es un equipo que tiene una cultura, que son muy buenos y que están integrados y que son balanceados. Si no cuenta una historia bien contada, pues tampoco va a tener ese alto desempeño. Entonces me encanta que te hayas metido por ahí y quiero que vean cómo Fabián es alguien bien out of the box, bien out of the box. O sea, cuando él se presenta es muy humilde, yo creo. Creo que tenemos que sacarle más cosas. Jorge, ¿qué más le vamos a sacar al grande Fabián? Bueno, entonces ya tomando un poco, retomando el tema de innovación en la clase, y como tú lo dices, hay ciertas habilidades que también se requieren. Y nosotros hemos aprendido a aprender sobre Courage to Innovate, Discovery Skills y Execution Skills. Acá en la universidad tenemos más que nada Execution Skills y eso nos deja ver que tenemos ciertas dificultades para innovar, para atrevernos a probar cosas, para pivotear, para aprender del error. Yo creo que estamos muy acostumbrados a que se nos castiga cuando cometemos un error, cuando en el error y hacerlo rápido, aprender. Cada vez, entre más erremos con el tiempo, más rápido vamos a aprender. Entonces quisiera escucharte de ti cómo todo esto se integra en Scrum y qué importancia tiene el error en este proceso. Ok. De pronto, como muy encima de Scrum o la mayoría de los marcos ágiles trabaja iterativo. Entonces, la idea es que tú haces algo y sobre ese algo aprendes. Entonces, algunos llaman eso el MVP, listo. Entonces, tienes un mínimo producto viable y haces una prueba y aprendes a través de eso. Entonces, Scrum tiene incorporado dos eventos para inspeccionar y adaptar, lo llamamos en Scrum. Entonces, lo primero es el Sprint Review, donde yo analizo cómo el mercado, el cliente reacciona a lo que he hecho. Por ejemplo, a mi MVP, pero también puede ser un producto ya más sofisticado o más maduro. Y basado en eso, yo adapto qué voy a hacer en el futuro. Entonces, aquí tengo ese trial and error, ese error y aprendizaje. Pero Scrum tiene algo más, tiene un segundo momento donde aprenden, eso se llama Sprint Retrospective, y ahí la idea es que tú aprendes o el equipo aprende cómo pueden mejor trabajar juntos. Entonces uno está enfocado en la mejora del producto, digamos, a través de aprendizaje y el otro está enfocado en mejorar el proceso a través del aprendizaje. Y yo creo que el gran poder es combinar esos dos, porque uno te ayuda a reenfocar tus caminos, todavía sigues el camino correcto, y el otro te ayuda a caminar básicamente más rápido. Entonces, uno sin el otro no sirve mucho, ¿no? Si caminas en la dirección equivocada lo más rápido que quieres, pues no pasa mucho, pues produces basura más rápido. Y si caminas en el camino correcto, pero lento, la competencia te va a ganar. Entonces, no sé si eso más o menos eh, Claro que sí, Fabián. contesta. Y también me gustaría explorar un poco algo que es súper importante y es como la velocidad, ¿no? Scrum es una metodología ágil que busca es desarrollar proyectos en el menor tiempo posible y que se cumplan a tiempo. ¿Tú cómo ves esta dificultad que tienen las empresas para afrontar a veces algunos escenarios donde no tienen las capacidades necesarias para cumplir con un proyecto? Tú decías en el curso que normalmente lo que creen estas empresas es que hay que alargar este tiempo para poder como ir Ujú. aprendiendo el proceso. Tú dices, no, haga lo contrario, aprenda más en periodos más cortos, hágalo mucho más corto. ¿Por qué es así? Mire, yo creo que voy un paso atrás. Muchas veces las empresas no entienden por qué son lentos. Y las dos razones principales es uno son dependencias. ¿Sí? Entonces, si tú tienes no un equipo que pueda hacer todo end-to-end, sino antes del equipo toca hacer algo y después del equipo toca hacer algo, tú tienes lo que llamamos dependencias. Y dependencias son súper peligrosos para la velocidad. ¿Por qué? Porque si la dependencia llega tarde, tú también vas a llegar tarde. ¿Ok? Entonces, apenas tienes una dependencia, ¿la dependencia qué hace? Pues tienes 50% de probabilidad de llegar a tiempo, 50% de probabilidad de no llegar a tiempo. Entonces, con una única dependencia, tu probabilidad de entregar a tiempo es 50%. Pero ¿qué pasa cuando tienes dos?
Ahora los dos tienen que llegar a tiempo y tu probabilidad baja a 25%. Y ahora imagínate que tienes seis y eso todavía es poco para la mayoría de las empresas. Con seis dependencias, tu probabilidad de entregar a tiempo es 1 en 64. O en otras palabras, literalmente imposible de entregar a tiempo. Entonces, eso creo que es uno de los grandes puntos. Mm, el otro es la multitarea. Entonces, hay un argumento de no trabajar enfocado y dedicado, que es no tenemos suficientes recursos para dedicar estos a cada proyecto. Pero eso no es cierto. No tienen suficientes recursos porque hacen multitarea. Es al revés. Entonces, hay estadísticas que muestran si yo tengo 5 proyectos en paralelo a la vez en el mismo equipo, yo tengo un desperdicio en promedio de 75%. Y eso fue reconfirmado por miles de proyectos. Entonces, no, alguien que más o menos dijo eso es un número relativamente cierto. Entonces, si tú reduces 5 proyectos a uno a la vez, ahora puedes hacer con 5 personas que antes hiciste con 20. Entonces, creo que esas dos cosas es lo primero por qué no somos capaces de entregar rápido. Ahora, ¿por qué hacemos el tiempo más corto? Eso depende, digamos, si tengo un proyecto donde tengo muy claro qué voy a hacer, ¿sí? Y no tengo mucha incertidumbre, o más bien no tengo incertidumbre, no es necesario hacer los tiempos más cortos. Pero en la mayoría de los casos, particularmente en de software o muchos proyectos digitales o de diseño de producto, nuevas ideas, el tema es que yo tengo mucha incertidumbre. ¿Y qué pasa? Más corto que es el sprint, más veces aprendo en el mismo tiempo, entonces más rápido bajo la incertidumbre. Por eso así puedo acelerar más rápido. Perfecto, Fabián. Entonces, me Yo ahí voy a gustaría, decir algunas cosas. Déjame, yo me eso, quiero te meter la invito a que la cucharada, hagas. porque tocaste dos mundos, tocaste el mundo de innovación. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros en el programa Achievers Lab teníamos antes sprints que duraban 3 días, o sea, teníamos miércoles o 2, 3 días, miércoles y jueves teníamos sesión, y el avance de los equipos era mucho más rápido. Ya, porque había mucha incertidumbre. Yo no sé qué es, cómo es, tengo que hacer un MVP, lo lanzo desde esto, cuál es el problema. Entonces acelerábamos más rápido. ¿Qué hicimos? Generamos sprints semanales, porque nos tocó por una circunstancia, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando? Los equipos sienten, uy, auxilio, ¿qué está pasando? Esto va muy rápido, yo no lo estoy consiguiendo manejar, siendo que al final del día es un tema de cómo están organizando ellos sus entregas y cómo están desarrollando sus MVPs. O sea, muy chévere. Otra cosa que quiero compartir, yo vengo del mundo del software también y ahí manejé Pivotal, ya, y estuve en VMware, ya. Y en este proceso hablábamos mucho y tenemos muchos ingenieros de sistemas en nuestro curso ahora. Y hablábamos mucho de cloud native, ya, de hacer software cloud native, de hacer sobre microservicios, de generar mucho para romper esas dependencias, esos big monolithic softwares, pues generan muchas dependencias y eso evita que seamos rápidos. Entonces tiene todo que ver con lo que decía Fabián, solo ahí metiendo la cucharadita un ratico. Dale, George. No, perfecto. Y de hecho te quería invitar porque tú tenías un tema bastante interesante para preguntar a Fabián sobre LES y SAFE. ¿Cuál es esa pregunta, Luis? Uy, Dios mío, Jorge nos echó al agua, Mafe, hay que tener cuidado, el hombre ya nos está echando al agua. No, Fabián, mira, una de las cosas que hemos visto dentro de Achievers, y también yo vengo de Accenture, es grandes empresas y cómo ellas lidan con, con metodologías ágiles. Y ahí está el tema de Less y Safe. Ya, pero ¿qué nos hemos dado cuenta? Que esos POs de alguna manera se alejan tanto del mercado y se alejan de los equipos de marketing y del usuario final. Y entonces eso genera dentro de Scrum un tema de aparentemente si no se maneja muy bien, un tema de burocracia, un tema de lentitud, un tema de un PO que lo que hace es decir que hay que hacer, un Scrum Master que lo que está haciendo es siguiendo equipos y controlando, y se quiebra esa filosofía que tú muy claramente explicas en el libro y en el curso. Entonces yo quería que nos hablaras un poquito de Safe y Less, cuándo recomiendas uno y otro, pero que nos dieras casos bien concretos, porque lo que vemos es mucha, tal vez no implementación correcta en grandes empresas. ¿Qué tienes para decirnos ahí? Y de pronto empiezo a mirar Scrum básico inicialmente y después extendemos a un marco de scaling.
Digamos, Scrum básico es para un equipo pequeño, ¿sí? Un máximo 10 personas, incluyendo el Scrum Master y el Product Owner. Y ahí el Product Owner, de hecho, representa el cliente. ¿Sí? Entonces, el Product Owner, se dice, debe estar más o menos la mitad de su tiempo con el cliente para entender el cliente. Y de pronto en un equipo pequeño, pues eso funcionaba relativamente bien. De hecho, el primer equipo Scrum o tenían en Easy Corporation en el año 93. Entonces fue años antes del Manifiesto Ágil y años antes de la guía de Scrum. Y ahí más o menos funcionaba el tema, porque era pensado para equipos pequeños. ¿Qué pasa? Si tengo ahora una gran organización y tengo 1000 equipos, yo tengo que sincronizar de cierta manera estos equipos. Y el primer marco serio que hizo esto fue SAFe, Scaled Agile Framework. ¿Ok? Y de hecho, interesantemente, yo estudié SAFe con Dean Leffingwell, la persona que inventó SAFe. Em, y SAFe tiene algo muy interesante. Digamos, para entender SAFe tenemos que entender em, un poco la historia de desarrollo de software. En los años 90 tuvimos la famosa crisis de software, donde tuvimos todos esos megaproyectos de millones de dólares, de cientos, miles de personas, de años o décadas a veces de desarrollo y un montón de fracasos que no entregaron a tiempo, no entregaron nada, entregaron mucho menos, pero de todas esas cosas pasaron en los años 90. Lo que fue la razón por tener en 2001 este manifiesto ágil. Ahora, ¿cuál fue uno de los marcos dominantes de desarrollo y pues, gestionar estos proyectos? Eso fue RUP, Rational Unified Process. ¿Ok? Y si miran quién hizo equipo de RUP, eso es Dean Leffingwell. Y ahora Dean Leffingwell desarrolla SAFe. Entonces, SAFe es básicamente un RUP disfrazado con palabras ágiles. Y de hecho, esa crítica que Product Owner es muy lejos del cliente en SAFe es una crítica que muchos agilistas dan. De hecho, hay una gran cantidad de la misma gente que firmó el manifiesto ágil que dicen SAFe no es ágil. Entonces, ¿por qué SAFe funciona? Pues porque SAFe te da una receta. Y si tú quieres vender algo a una gran organización y dices, vamos a experimentar con todas tus 20,000 personas, pues no se escucha muy bien. Pero si tú puedes presentar, vamos a hacer esto, 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 y eso muy bien estructurado, ahí se vende mejor el tema. Y no es que SAFe no genera ningún resultado, eso no es cierto. Si SAFe sí, digamos, si no tengo nada y estoy completamente tradicional, y SAFe sí me puede generar unos mejoras. Em, como John Deere, por ejemplo, la empresa de maquinaria, creo que es la más grande del mundo de maquinaria. Ellos implementaron SAFe y tenían algo, no me acuerdo bien el número, alrededor de 20% creo que de mejora de su desempeño y productividad. Entonces, así se vende SAFe, pero ¿qué pasa? Si quiero usar una receta, y de hecho de eso aplica también para cosas como el modelo Spotify, que es otra cosa que muchas empresas aplican. Es, para que una receta funcione, yo necesito el mismo contexto. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo que a mí me gusta siempre de desayuno un huevo tibio. Sí, cocido. Entonces, yo viví en Berlín, Alemania, y mi mamá me enseña cómo hacerlo. Entonces, uno va a hervir el agua y pone el huevo 5 minutos, y a los 5 minutos exactos lo sacas y tienes el huevo tibio. Perfecto. Y así, en todo el mundo yo hice mi huevo tibio y llegué a Bogotá y quería aplicar la receta. Entonces, ¿qué pasa? Yo puse a hervir el agua, y puse el huevo y lo saqué a los 5 minutos, el huevo está líquido adentro completamente. ¿Por qué? Por la altura. Porque en la altura aquí el agua está hirviendo 92, 93 grados y no a 100 grados como en Berlín a nivel del mar. Entonces tengo que cocinar el huevo más tiempo. Entonces, ¿qué significa? La receta más sencilla del mundo no puedo aplicar en todos lados porque el contexto cambia. Ahora, si uno cree que uno puede usar la misma receta en una empresa como Spotify, que es probablemente uno de los más ágiles del mundo, igual como en un banco tradicional con 200 años de historia, probablemente no funciona, ¿sí? Si no puedo hacerlo con un huevo, menos puedo hacerlo con un modelo así. Entonces, eso es un poco el tema de SAFe. Entonces, el resumen de SAFe es súper burocrático y la verdad muchos dicen no es muy ágil. Aunque usa obviamente todo el vocabulario ágil, no tiene Scrum Master y todo adentro, pero muchos dicen no es muy ágil. Ahora, LESS es completamente al otro lado del espectro. ¿Sí? LESS es Large Scale Scrum.
em, desarrollado por Bas Bode y Craig Larman. Y interesantemente, yo estudié LES con Craig Larman, ¿sí? Con la persona que inventó LES. Ahora, la Me base preocupa, de LES, Fabián, porque si hago una cuenta debes tener como unos 250 años. No sé a qué hora hiciste tanta cosa. bueno, toca dormir menos y así se logra mucho. Em, pero ¿qué pasa? LES está basado en system thinking, entonces en entender toda la empresa como un sistema, no solo causa y efecto, sino una causa tiene varios efectos y un efecto tiene varias causas. Y hasta aquí eso está muy bien, pero incluso les, vamos, inicialmente era pensado creo que para 7 o 8 equipos, que todavía es pequeño. Y a ese tamaño funciona bien porque es muy liviano. Pero si lo haces más grande, les crea lo contrario de safe, crea un poco de caos, ¿sí? Porque no es tan estructurado. Entonces, ¿qué buscamos nosotros nuevamente? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros usamos algo que se llama Scrum at Scale, que no es un framework como LES o SAFe, es un meta framework. ¿Sí? Entonces no tienes una receta, sino tienes unas reglas, principios y elementos y la Directrices. idea es, exacto, lo ajustas a tu contexto. Entonces cocinas básicamente el huevo más tiempo si eso es necesario. Y toma el mismo John Deere. Hay un caso de estudio que pueden buscar en el internet de John Deere Scrum at Scale, donde encima de SAFe implementaron Scrum at Scale y tenían como 200-300% aumento en su desempeño. Entonces, no sé si conteste bien la pregunta, pero el punto SAFe es demasiado burocrático y la verdad no es muy ágil. Entonces, yo personalmente, yo no intentaría implementar SAFe. Lo que pasa si la empresa de la casa matriz ya tiene SAFe, tenemos que mirar cómo manejarlo y se puede, como ven en John Deere, ¿no? Entonces, podemos seguir usando el mismo vocabulario, podemos usar las mismas estructuras, pero hacémoslo un poco más flexible. Y Más Les, fácil. por otro lado, es muy liviano, es muy bueno y sin duda Craig Lamont también es súper inteligente, mm, pero necesita un poco más, eso necesita un poco más estructura si lo tenemos a gran escala. Entonces, yo creo que lo mejor de los dos mundos es Scrum at Scale, que llamamos, es como un meta framework con la burocracia mínimo viable, sí, que el minimum viable bureaucracy. Eso está bien, eso está bien. Sí, porque visto eso mucho en las empresas grandes, como hay un tema de aversión al riesgo, la burocracia está metida, los managers pues tienen que cuidarse del proceso. Ese scale, terminamos, aunque arranquemos con un modelo LES, terminamos como metiendo el scale y al final hay poca independencia de los equipos, poca transparencia, poca capacidad de innovar. Ya, y ahí Ujú. viene el tema de que pueden estas metodologías ágiles, a medida que crecen las empresas, matar la innovación que al final están diseñadas para fomentar, porque el courage to innovate pues baja, la capacidad de observar y de cuestionar pues baja, ¿ya? Entonces, pregunta ahí abierta es, ¿cómo lo transformamos? Y ahí quiero traer una segunda pregunta. Jorge, me das un tiempo ahí adicional? Ahí te dejo que me robes un poquito el podcast, pero sí, tranquilo. Listo. Yo vengo de un mundo más de coding y también de business development, innovación, pero en coding trabajábamos mucho con Stream. Sé que eres familia, que conoces Stream Programming, conoces la metodología. Y yo tenía unas dudas fuertes sobre el caso de Scrum. Era que cuando yo usaba Stream, siempre teníamos balance teams. Y aunque teníamos un PM, que era el dueño del negocio, que representaba al cliente interno y al negocio, digámoslo así, también teníamos coders, pero siempre teníamos designer. Y el designer era el que representaba al usuario, al cliente final, no al cliente interno. Vamos a hablar que estamos en empresa General Motors. Entonces yo tengo un cliente, tengo un PM que me dice, pues, cuál es el retorno de inversión, cuál es el EBITDA, cómo es el negocio, entra, si vale la pena para el negocio. Pero tengo por otro lado a un designer que dice, eso tiene sentido para el que va a estar manejando el carro, eso tiene sentido para el usuario final, ¿ya? Entonces, eso traía mucho dinamismo, mucha flexibilidad en crear los MVPs, mucha cercanía a los equipos de marketing, ¿ya? Y además, pues nuestros sprints eran súper cortos, no hablábamos de semanas, hablábamos de días, ¿ya? Y esos sprints mega cortos siempre tenían a un usuario final de alguna manera embutido y esos equipos eran muy dinámicos.
Y además de eso, podíamos cambiar el sprint. El sprint, digamos que es una semana y nos dábamos cuenta que no, y en la mitad hacíamos cambios. Obviamente generaba caos, ¿cierto, Jorge? Y cierto, Mafe, que a veces eso genera caos, ¿ya? Pero por otro lado nos daba una flexibilidad, una velocidad, un aprendizaje loco y llevábamos a los equipos a otros niveles. ¿Qué opinas de eso, Extreme, Scrum, que acabo de decir? ¿Ya? Sí. Pues definitivamente los dos marcos más importantes que entraron en el manifiesto ágil fue Extreme Programming y Scrum. Sí, esos fueron los dos dominantes ya antes de que se firmó ese manifiesto en 2001. Ahora, ¿qué pasa? Yo pienso particularmente en Scrum, los roles y las reglas están mal entendidos y mal implementados. Y eso es gracias a que también es un gran negocio para las consultorías, ¿no? Capacitaciones, consultoría es un negocio, entonces cuando uno ve que si viene una ola de ese tema, pues todo el mundo se mete. Y en cambio de tener un cirujano de corazón dedicado por años a ser buen cirujano de corazón, tienes ahora un carpintero que dice que hace todo, incluyendo cirugías de corazón. Y obviamente no va a salir muy bien. Sí, entonces, de pronto miramos un poco la historia del Product Owner. El primer equipo Scrum que mencioné en 93 no tenía un Product Owner y eso causa varios problemas. Ahora, la persona que más o menos jugaba este rol fue el vicepresidente de tecnología de Easy Corporation, que es Dr. Jeff Sutherland, la persona que inventó Scrum. Y cuando él se da cuenta que ahí hay un problema, un cuello de botella que es él, porque no puede estar dedicado a eso, él se inventa el rol del Product Owner. Lo que pasa es, él no lo inventa de cero. Él copia un rol de Toyota. Y ese rol es el Chief Engineer, la persona que hace el diseño del carro. Y que esa persona toma todas las decisiones acerca del carro y está básicamente encargado de diseñar un carro que es suficientemente bonito para que mucha gente lo compra, pero también tiene que diseñar el carro para que se pueda producir relativamente rápido y económico en la línea de ensamblaje y de esa manera asegurar un retorno de inversión. Entonces, el rol del Product Owner es este rol. Lo que pasa es en la práctica muchas veces se ha vuelto algo como un business analyst o alguien que ni tiene ni idea o ni mucho idea al menos del negocio y no puede jugar ese rol. Si quieren una persona famosa, un role model para imaginarse un buen product, una toma en Steve Jobs. ¿Sí? Él entendía a los clientes probablemente mejor que el mismo cliente. Digamos, él no confiaba en hacer cuestionarios y focus groups. Básicamente dijo a la gente, tú necesitas un iPhone. Y ya, todo el mundo necesita un iPhone. Y entonces eso creo que es el primer malentendido porque gente a veces dice, no, pues están lejos y no entienden, etcétera. En términos de la velocidad y la duración, digamos, la regla en Scrum es el sprint tiene máximo 4 semanas, pero significa yo puedo hacerlo lo más, cualquier cosa menos de 4 semanas aplica. En Falabella lo hicimos por un día, sprints de un día. Sí, entonces yo puedo hacerlo corto, pero hay una cosa que yo pienso sí es importante, y no importa si es un sprint de un día o de 4 semanas, no es buena idea hacer cambios durante el sprint. Eso no significa que yo no puedo cambiar el product backlog o lo que voy a hacer en mi producto, pero la idea es del siguiente sprint en adelante, porque por el tema de la multitarea y las prioridades y el foco, yo necesito al menos una caja de tiempo en la cual estoy trabajando enfocado, porque el context switch o el cambio de contexto, lo que es en fin multitarea, es un desperdicio tremendo. Entonces, si tengo que ser más rápido, pues hago sprints más cortos, pero sí la idea es proteger el sprint, excepto obviamente si están desarrollando que ya durante el sprint se dan cuenta que es obsoleto. En ese caso, pues, no tiene sentido de seguir. Ahora, ¿cómo combina eso con Extreme Programming? Vamos, en mi opinión, Scrum es un poco más algo que te dice qué tienes que hacer. Por ejemplo, tienes que hacer un Daily Scrum o tienes que hacer un Sprint Planning o algo así. Mientras Extreme Programming es un poco más, ¿y cómo lo hago? Entonces, lo que puedes hacer es perfectamente puedes combinar esos dos marcos. Pero Extreme Programming está mucho más enfocado en buenas técnicas de desarrollo, pair programming, por ejemplo. Si Scrum te dice necesitas un equipo con developers, pues Extreme Programming dice, bueno, haz pair programming, así creas mejor calidad. Y de hecho, Dividir, se etcétera. hace, exacto. Y de hecho, eso se hace todo el tiempo. Si ustedes hablan en Scrum de user stories o historias de usuario, eso no es Scrum, eso es Extreme Claro, Programming. sí. Solo
todo el mundo en Scrum usa ese concepto. Entonces, yo pienso, cambio de como de decir, mira, tienes que usar esto o esto, es más como, pues, ¿cómo lo puedo combinar para generar los mejores resultados? No sé si conteste tu pregunta. No, perfecto, Fabián. Y Contestaste, me quiero quedar con contestaste. eso porque es súper interesante saber cómo todo esto tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Cómo también tú tomas un proyecto, lo ves, de dónde quieres sacar la información, si es de Product Owner, pero entonces el Product Owner, cómo ver esta información, ¿verdad? Pero antes de continuar, me gustaría que no nos fuéramos sin antes escuchar a Mafe, a nuestra super archive, porque ella es una chica súper pila y trae una pregunta súper interesante. Entonces, por favor, Mafe, continúa. Claro. Bueno, nosotros también estamos pensando como en los retos que se vienen. Entonces, como nos hemos dado cuenta, como que ahorita vamos muy a la automatización y mucho con el uso de la inteligencia artificial, que pues ha facilitado el proceso. Entonces, mi pregunta es más cómo estas metodologías ágiles pueden adaptarse o cómo pueden seguir siendo útiles a futuro, considerando estos cambios que están pasando como en el mundo. Sí, esa es una pregunta que nos hacemos aquí también ya hace rato. Lo interesante creo que es desde que salió ChatGPT, la inteligencia artificial se volvió como un gran boom, ¿no? Pero esa inteligencia artificial generativa no es la única inteligencia artificial. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando, como en 2000 más o menos, eso fue un poco o alrededor del tiempo donde la primera vez una máquina ganó en ajedrez al mejor jugador humano que era Garry Kasparov y la máquina era Deep Blue de IBM. Ahora, a mí me gusta ajedrez, entonces soy ingeniero de sistemas, entonces yo intenté desarrollar un programa de ajedrez que pues no gana a Garry Kasparov, pero al menos a mí. Eso está Y bien. me puse ahí a 6 meses a desarrollar y a los 6 meses el programa empezó a jugar y tenía incluso una interfaz gráfica, etcétera. Pero un día la inteligencia mató su propio rey y ahí abandoné el proyecto. Sí, pero entonces lo que quiero decir es como el tema de la inteligencia artificial obviamente no es nuevo. Lo que pasa es antes todavía era muy técnico y se necesitaba mucho entendimiento en detalle y de datos y uno básicamente tenía que ser ingeniero de datos, ingeniero de sistemas para hacer un verdadero uso de esto. Con la inteligencia artificial generativa, cualquier persona lo puede usar hoy en día. Y entonces esa idea de que la IA nos reemplaza, pues esa es cada vez cuando tuvimos otro boom, la gente pensaba eso y eso pasa también con la máquina de vapor y pasa con los robots. Pero yo creo que esta vez el tema es un poco más cierto que antes, porque ahora cualquier persona lo puede usar. Em, entonces, primero a nivel general, ¿qué va a pasar? Pues creo que no es un secreto que sí van a automatizar ciertos trabajos. Lo, lo, lo chistoso es, no son los trabajos que antes pensamos que son, porque antes pensamos son los trabajos manuales, ¿sí? La persona que No. arregla tu baño o algo así. Em, pero, pero resulta que son probablemente los desarrolladores de software, por ejemplo, que van a sufrir ahora estos impactos, o trabajos de la oficina repetitivos, ¿no? Como cosas como contabilidad, mercadeo, allá vamos a ver más impacto. Y eso afecta obviamente ahora los equipos ágiles. Entonces, Pero todavía... ahí te vamos a interrumpir, Sí, Fabi, te adelante. vamos a interrumpir, Fabián. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Te invitamos a que todos se vean este podcast y luego vamos a mandar un video especial con los desafíos y vamos a poner a la gente a pensar más allá. ¿Te le mides, Fabián? Claro que sí. Gracias, Luis. Para que vean, esas sesiones con Fabián son maravillosas. Fabián, de verdad es un placer estar contigo acá. Ya, Jorge, Mafe, qué rico. Nos vemos en la sesión de Cheers, pero también cuadremos ahora cómo generar ese next step, que tú abriste un mundo maravilloso de el mundo de agilismo con inteligencia artificial. Gracias a todos, gracias a Cheers. Nos vemos en el próximo Cheers y pronto con Fabián en vivo e indirecto. Hasta luego.